Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El hijo de perdición. Esto es una profecía en relación a la segunda venida de Jesús. Él no viene antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a... Aquí voy a traer un tema en relación al diezmo que está incluido en relación al hijo de perdición, ¿verdad? Para que no crean para no confundirlos, es parte de la enseñanza para poder reconocer al hijo de perdición, al hombre de pecado. Y vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente hay mucha información, ¿verdad? Habla de la segunda venida del Señor. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Siempre tienen que defender el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, sabemos que Él es Dios. Él lleva nuestras iniquidades en la cruz. Él nos saca de la esclavitud del pecado. Él resucita y así como Él resucitó, Él vive. Y así como Él resucitó, nosotros tenemos vida en Él. Nosotros somos salvos por la fe en Él, no somos salvos por las obras, somos salvos por fe. Y por la fe recibimos el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8:1. Entonces tenemos que tener cuidado. Si hay algo que tenemos que pedirle al Señor, aparte de la fe y su amor, obviamente, el Espíritu Santo, es discernimiento. Discernimiento en relación a la verdad. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, no ser engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor también es el día de la ira de Dios. Antes de la venida de Jesús, Él viene la ira de Dios. Entonces dice: nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A la apostasía, donde mucha gente pierde su fe y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la palabra, cuando sale una palabra, siempre está respaldada en el Antiguo Testamento. En este caso, en Jesús, se cumple todo lo que está escrito del Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento comienza con Jesús, pero también comienza a la iglesia en Hechos, ¿verdad? Obviamente comienza cuando Jesús resucita, ¿verdad? Y da y manda a sus discípulos para que lleven el Evangelio. Entonces, aún en la vida de Jesús, sigue siendo parte del Antiguo Testamento, porque Él viene a cumplir toda la ley.
¿verdad? Como es, porque obviamente Él es el que la dio. Entonces, bueno, para que me entiendan, ahorita vamos a regresar a eso. El propósito, por ejemplo, el diezmo, el propósito de todo es para la gloria de Dios. Todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Por Jesús, para la gloria de Él. El diezmo se daba ya desde en Génesis 14 se habla del diezmo. En Génesis 4 se habla de la ofrenda que le hizo Abel, el hijo de Adán, a Dios, y cómo a Dios le agrada la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Entonces vamos a Génesis 14, todo el capítulo que tiene que ver con cómo Abraham. Bueno, vamos a leer, luego ya lo explicamos un poquito. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, que era donde vivía Lot, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, o el mar muerto. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los husitas de Enham, a los semitas en Sabe-Kiriantaim, y a los soreos en el monte de Ser, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispar, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí, los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente, su sobrino, estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, que es en Siria, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, su sobrino, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Esto es más o menos, si mal no recuerdo, como unos 1500 años antes de Jesús, como unos, déjame ver, no es más, son como 2000, no, perdón, como 1800 más o menos años antes de Jesús, como unos, ¿cuántos años serán? Como unos 400, 500 años antes de Moisés.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pausa. Una de las cosas que se practicaban y de alguna forma todavía se practica en relación, cuando había guerra, siempre el ganador se quedaba con todo, obviamente. Eso, si había guerra, se quedaban con las mujeres y se quedaban con todas las posesiones que tenían, ¿verdad? Dependiendo de los tiempos. Entonces, una de las cosas que ellos, una de las cosas más comunes era de que tú tienes ciertos dioses, yo tengo ciertos dioses, el mío es más fuerte que el tuyo. No, pues a ver, se peleaban. Entonces el ganador de alguna forma mostraba que su Dios era el más fuerte. Entonces, aquí mostrando acerca de dar el diezmo al rey, es una forma de darle la gloria a Dios, porque Dios estaba con Abraham. Entonces, Dios estando con Abraham, es por eso que derrotó a estas personas. Entonces, al rey de Sodoma viene y le da los diezmos. Dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, o sea, el oro, la riqueza. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, hablando de la oración también, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Porque, o sea, dándole su lugar, porque él era rey, pero también era sacerdote de Dios. Aquí está en el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, es de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Ya desde entonces se daban los diezmos, había guerra, ¿verdad? Y entonces un diezmo era se lo ofrecían a los sacerdotes, ¿verdad? Si, yo no sé, inclusive en películas se mira esto. Por ejemplo, en la película de Troy, ahí se menciona, por ejemplo, cuando viene Aquiles y destruye y le corta la cabeza. Sí está o no está en la historia, pero se muestra cómo ahí estaban unos sacerdotes, los que le daban en un templo hecho a Apolo. A Aquiles le corta la cabeza a Apolo, ¿verdad? Dando a entender de que, yo soy más fuerte que tu Dios, ¿verdad? Eso era típico a veces de los dioses de uno. ¿Quién es más fuerte? Es por eso que Dios, con un pueblo muy pequeño, vino y destruyó muchos pueblos, dando a entender que Él es el Dios Todopoderoso, y no muchos reyes, Dios es uno solamente. En el Antiguo Testamento, hace miles de años, los pueblos no tenían un solo Dios, tenían muchos dioses. Entonces el único pueblo al que toma Dios para que tuvieran un solo Dios es al pueblo de Israel, aunque terminan ellos eventualmente cayendo, teniendo muchos dioses. Entonces ahora vamos a Levítico, donde habla acerca del diezmo. Voy para allá,
a lo del hijo de perdición. Es importante entender esto también. En Levítico 27, 30 al 34, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo lo que saliera de la tierra, el fruto, es para Dios. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ellos. O se le daba a Dios y decía: ¿sabes qué? Quiero rescatar, dámelo para atrás. Si lo querías para atrás, tenías que darle una quinta parte más. Por ejemplo, si le llevaste, por decir, 10 sacos de trigo, le tenías que agregar 2 más si los querías para atrás, ¿verdad? Para volverlos a usar. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios, a Jehová. También de las ovejas, de las vacas. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Esos no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. También en Números 18, habla un poquito más, dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Dios le da, esto ya es en el tiempo de Moisés, Dios le da a Moisés y a Aarón, le dicen, ¿no?, que hagan un templo, un tabernáculo para que lo lleven, ¿verdad? En lo que van caminando. Son medidas basadas a lo que está en el cielo. Entonces, los hijos de Leví, que es una tribu de las 12 tribus, a ellos no se le da, en la medida que van conquistando las tierras, a todos se les da menos a la tierra de Leví, a la tribu de Leví. Ellos son consagrados a Dios. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Es por eso que en el tiempo de, por ejemplo, los fariseos, cuando venían y si había personas gentiles, eso es hasta la fecha, ni siquiera la sombra, tu sombra, si tú vas a un lugar y hay personas que están consagradas a Dios, no puedes arrimártele para que ni siquiera tu sombra los toque. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado en el altar, y de velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más a Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas
Mesidas de los hijos de Israel he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerás de ellas. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz, primogénito, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras, es moneda, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Todo esto viene siendo una sombra, un tipo de los discípulos de Jesús y de, sobre todo, sobre los siervos de Dios y de Jesús. La sangre, por ejemplo, la grosura de ellos, que tiene que ver con el orgullo que va en la gordura de ellos, porque el que come mucho pues está gordo. Entonces esa la lleva Jesús, esa grosura la lleva Jesús como cordero cuando fue crucificado, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahí está. Entonces, eso no cambia con los nuevos levitas, los nuevos sacerdotes, los nuevos discípulos de Dios. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibéis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Todo esto como tipología que tiene que ver con todo lo que es fruto, tiene que ver con lo del fruto del Espíritu. Y lo comeréis en cualquier lugar, y vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión.
y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas a los hijos de Israel, y no moriréis. Sabemos entonces que a las tribus, a 11 tribus se les dieron tierras, mas no a la tribu de Leví. A la tribu de Leví, las 11 tribus le tenían que dar el diezmo, ¿verdad? A veces no lo hacían. Entonces ya en el tiempo de Salomón, una vez que él muere, el reino es dividido. El único que siguió al reino digamos, de la descendencia una vez que muere Salomón, es Benjamín. Solamente son 2 tribus, entonces, que son las tribus del sur, y están 10 tribus, que son las 10 tribus del norte. Eso se conoce como Israel y Judá, ¿verdad? Viene a Siria, destruye de las 10 tribus del norte, Israel, y en el sur, que son las 2 tribus, Judá y Benjamín, en el tiempo de Jeremías, fueron destruidos por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, por el rey de Irak y Asiria. Perdón, pues sí, porque en todo caso siempre ha sido un reino que es desde el sur, se puede decir que abarcaba hasta Siria, ¿verdad? Ya sea dependiendo del tiempo, por los caldeos, por los medos, ¿verdad? Pero casi siempre fue, si no fue Babilonia, fue Asiria. Ahorita sí está dividido, por ejemplo, Siria e Irak, ¿verdad? Todo eso fue un reino y se extendieron. Ahora, cuando hablamos, una de las consecuencias de los sacerdotes que venían y les daban el diezmo, se hicieron ávaros. O sea, venían, les traían los diezmos, y se hicieron ávaros. Y había un mandamiento, que no fueran ávaros, que no fueran codiciosos. Entonces, cuando viene Jesús, ellos, por ejemplo, almacenaban el grano que les traían como diezmo, les traían la comida, la carne, y ellos no compartían con los pobres. Y era mandato de Dios que tenían que compartir. Entonces, si se fijan, en Lucas 12, del 13 al 21, aquí está, fíjate lo que dice Jesús. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En Juan, sabemos que Jesús elige a 12 apóstoles, ¿verdad? 12 discípulos. No eran los únicos que andaban con él. Se menciona que manda a 70 a predicar, ¿verdad? Pero dentro de los 12, escoge a uno que él sabe que eventualmente lo va a traicionar para que se cumpliera la escritura. Y eso no cambia, eso no cambia. Eso es lo que yo personalmente no había entendido hace poco, que el Señor me lo mostró. Yo no lo había entendido, hará unos 2 meses, tal vez que el Señor me enseñó eso. Juan 13, del 18 al 30, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumple la escritura,
el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió al Padre. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, o sea Juan, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Este fue un día, ya había comenzado la Pascua. La Pascua comienza a la caída del sol. En Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición es nombrado en segunda de Tesalonicenses, otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis llevar fácilmente, dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbe ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién tenemos como? No es la única lectura, hay más, obviamente, pero ¿a quién tenemos como ejemplo en la iglesia de que es el hijo de perdición? A Judas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, para poder entender esto, tenemos que reconocer la tipología en Israel, porque Jesús, Dios, le cegó el entendimiento al pueblo de Israel para abrirnos la entrada, para salvarnos a nosotros los gentiles. Entonces, a ellos todavía están bajo la ley, porque Dios les cerró el entendimiento. Entonces, aquí se está hablando de la iglesia, pero va a la par con el pueblo de Israel. En la iglesia ya se mira el hijo de perdición, ya se mira. En el mundo es por eso que yo creo que ya la persona, muy probablemente ya viva, ya esté vivo, el hijo de perdición, el que se opone. Esto es literal, pero también es espiritual. Otra vez, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso ya está en la iglesia, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Judas anduvo con Jesús, pero no creyó. Si hubiera creído, no lo hubiera vendido. Entonces Judas vendió a Jesús, así como muchos pastores ahorita y evangelistas
están vendiendo a Jesús. O en la iglesia eso ya se está manifestando. Ah, yo pensaba, yo no sabía que esto del Evangelio de la Prosperidad apenas tiene como 50, 60 años. Yo le escuché a un pastor ya anciano que él dice, esto no se enseñaba en los 40, esto no se enseñaba en los 40, en los 50 comenzó esto, a finales tal vez de los 40, principios de los 50, se empezó a enseñar acerca de que, no tienes que darle a Dios el diezmo. Entonces, yo por él, yo pensaba que en las iglesias desde la Reforma se enseñaba el diezmo monetario. Solo escuché a él. Después yo leí un libro online en referencia a un siervo de Dios en el siglo XIX que habla sobre esto. O sea, lo que a mí el Señor me estaba mostrando, porque yo entendía que no, esto no es monetario, esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero yo dudaba, de alguna forma yo andaba cuestionando, Padre, pues toda la gente enseña que hay que dar dinero, o sea, ¿cómo es? Entonces, cuando esta persona menciona eso, de hecho yo le pregunté al Señor y fue así que yo fui mirando, entonces todo va cuadrando. Escucho yo leo yo lectura en relación al diezmo y miro que en el siglo XIX está esta persona, escribe un libro y en ese libro habla del diezmo del fruto del Espíritu y digo, wow, esto es lo que el Señor me está mostrando a mí. Entonces, él habla no solamente del diezmo, sino de otras cosas que ya el Señor me estaba mostrando y digo, wow. Entonces ya eso respalda lo que se estaba enseñando y yo digo, bueno, pues si el Señor me lo está mostrando así y hay lecturas y cuadra, entonces yo digo, entonces muy probablemente estamos en la última generación porque se está dando, pero también el mismo Señor nos enseña que eso también tiene que venir una persona, fíjense, escudriñando aquí el versículo 3 y 4 de segunda de Tesalonicenses 2. En el 3 dice, nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Judas, en la iglesia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Obviamente él no creyó. Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, es un espíritu, haciendo, ¿por qué? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ahorita hay espíritus que están en las personas, que le hablan a las personas y se están haciendo pasar por Dios y no es Dios, es Satanás, son demonios. Yo lo he visto eso. A mí me han hablado esos demonios, no en mí, no a través de mí, a través de otras personas. Entonces, eso está pasando. Se puede ver, en la televisión los puedes ver. Mucha gente no quiere hablar de eso porque hay un pecado de muerte. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, por eso mucho la gente no quiere hablar de eso, ¿verdad? Entonces la gente mejor se calla, siguen yendo, están siendo engañadas y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no es Dios, es Satanás y demonios, trayendo doctrinas de demonios. Y lo dice Jesús, y lo dice Pablo, y lo dice Pedro. Fíjate lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, habla de los falsos profetas y falsos maestros. Jesús habla también en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. En segunda de Pedro 2, fíjate lo que acompaña al hijo de perdición. O sea, no es en la iglesia, no es una persona, son espíritus. Cuando dice el hombre de pecado, no quiere decir que sea una persona. Cuando habla del hombre,
espiritualmente son personas, son falsos profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que llevan la palabra de Dios. ¿Quiénes son los maestros? Los que interpretan la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente está... si hay falsos profetas y falsos maestros, hay falsos pastores y falsos maestros que están malinterpretando la lectura. Vamos en 2 de Pedro 2, en el capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, a escondidas. Yo no puedo decir con claridad que es la Iglesia Católica, pero yo ya estoy mirando evidencia. Déjame hacer la Iglesia Católica enseña la palabra de Dios, enseña que Jesús viene y nos salva, pero niega a Dios cuando cree que somos justificados por cumplir los 10 mandamientos y no por la gracia de Dios. Ahí es en donde la Iglesia Católica engaña, y eso ha sido siempre, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso ya está ahí, ha estado ahí por muchos siglos. Entonces, ¿quién es? Entonces, si no, teniendo en cuenta que la verdadera iglesia no es un edificio, la verdadera iglesia es la que escucha la palabra, escucha el evangelio y recibe el don del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia, siempre ha sido esa la verdadera iglesia. Entonces, fíjate, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Cuando yo digo encubiertamente, ¿y por qué creo que es la Iglesia Católica? Yo he mirado que dicen que antes eran pastores y ahora se unieron a la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo miro a una persona y yo digo, no puedo yo entender cómo una persona que está estudiando la palabra de Dios no puede entender, o sea, yo no puedo creer que él, siendo pastor, eventualmente dijo, no, la verdadera iglesia es la Iglesia Católica. Entonces, sabiendo que hay un grupo de personas que se creó en el siglo XVI a través de Ignacio de Loyola, siendo él el líder de los jesuitas, y hablando muchos ex sacerdotes jesuitas, que ellos se meten a escondidas, encubiertamente, para venir, estudiar a los protestantes y eventualmente meterles el catolicismo de alguna forma u otra, ¿verdad? Porque ellos creen que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica. Ellos lo hacen pensando que esa es la verdadera iglesia. No lo digo yo, tú fíjate y busca ahí en YouTube testimonio de ex jesuita católico. Tú búscalos y ahí los vas a ver. Entonces, sí parece que son los líderes en la Iglesia Católica, y que hay muchos sacerdotes que obviamente ni siquiera lo saben. No jesuitas, los jesuitas lo saben, pero yo te estoy hablando de los que no son jesuitas. Por ejemplo, ese es un grupo de personas que están en todo el mundo. Ellos mismos lo dicen, o sea, no es uno, ellos mismos los dicen. Hay datos, hay documentos que están ahí. Y tú sabes, como estamos en la era de la informática, ahorita ya es más fácil, ya es más fácil, ya es más difícil esconder cosas. Entonces vamos otra vez. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Quién niega al Señor que los rescató? El que es necio al pensar que es salvo por cumplir los 10 mandamientos. Ahí ya está negando a Jesús. Esos son los que niegan a Jesús.
atrayendo, y obviamente hay muchas iglesias cristianas no católicas que creen eso, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de Jesús, cuando dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nosotros se nos da la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos amar a nuestro prójimo. Fíjate, ahorita ya estoy escribiendo Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. El Mateo 22:37, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Okay? En Jeremías 31 al 34 dice que él hace un nuevo pacto, dice, después de aquellos días, después de que Jesús se ha sacrificado, les pondré mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, si nos pone el Señor la ley, los mandamientos, el amor de Dios, entonces es que podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Es por eso que es así. Dios no contradice la ley, aunque hay muchas cosas en la ley que son tipología. Los mandamientos siguen siendo mandamientos, pero esos ya están en uno. Entonces nosotros somos el templo de Dios. Entonces nosotros el amor lo manifestamos porque el amor ya está en nosotros. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. No contradice el mandamiento. Entonces dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ya no es a través del evangelio. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, robará el hombre a Dios del diezmo, y mire, invierta en el reino de Dios. Y luego se ponen ahí, hacen una fila, comprométase a darle $1,000 al Señor, ¿verdad? Si tú le das, que te duela de corazón, Dios te va a dar más. Y mucha gente, por la avaricia de ellos mismos, están siendo engañados. Y ahí tienes a la gente dando, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, mira, qué tontos están siendo engañados. Y resulta que también ellos están siendo engañados. Entonces, Padre mío, entonces ¿cómo es que nosotros vamos a saber la verdad? Es con la llenura del Espíritu Santo, y debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Lo dice Pablo, se lo escribe a Timoteo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjate, ¿quién vive impíamente? Está hablando de los ávaros, está hablando de los que vienen y se aprovechan del evangelio para enriquecerse. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, o si condenó, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pausa.
Ahorita el Señor yo olvidé mencionar que en Israel se va a presentar también una persona ah, haciéndose pasar como si estuviera, como si fuera Dios. Se va a hacer pasar por Dios. Entonces, diciendo, no, pues ahorita se miran dos alternativas. Una, de que puede ser ¿cómo le llaman? Hay una persona que le llaman un musulmán al que están esperando, que en todo caso él es el que va a venir y va a venir a restablecer todo. Pudiera ser esa persona. Ellos creen en Jesús como profeta, aunque no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera que murió en la cruz. Pero también está el Papa. Y fíjate, el Papa ya se dice desde el siglo XIX que es Dios en la tierra. Están esas dos posibilidades de que es la persona estas que están esperando los musulmanes o el Papa, ¿verdad? Entonces dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿A quién escuché yo decir esto? A Benny Hinn. Ya más de alguno he escuchado yo a cristianos de la Reforma, protestantes, maldiciendo personas. Oh, al que se meta contra mi ministerio, yo lo maldigo y empiezan a decir cosas ahí. Aquí lo está diciendo Pedro. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Ahorita sigo, dentro de las personas, yo ya le había mostrado a algunas personas, por ejemplo, como Kevin Hopland. Ahorita ya tengo tiempo yo que no miro sus nombres. Joyce Joy, algo así se llama, que vienen de un movimiento que le llaman carismático. Todas estas personas son falsos maestros, falsos profetas y es Satanás. Son demonios hablando a través de ellos. Los puedes ver en la televisión. Y resulta que por ejemplo, uno de los más famosos es Kevin Hopland. Y está otro, no recuerdo cómo se llama. Ahí mismo se mira cómo andan como serpientes y avientan la mano y avientan a toda la gente diciendo que es el Espíritu Santo, porque como no entienden la palabra de Dios, no entienden la lectura, dicen, porque andan borrachos en el Espíritu y andan así. Está escrito, dice la palabra, ahí por ejemplo en Hechos, cuando en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y unos dicen, andan borrachos. Entonces, como ahí dice, andan borrachos, Satanás usa eso, es una escritura que está ahí que dicen, andan borrachos. Entonces Satanás engañando a las personas que están alimentando de la palabra de Dios, pero con la diferencia que te enseñan, Dios quiere que seas rico y que tengas todos tus sueños aquí, porque está en Salmos. Y Dios quiere que tengas dinero, mucho dinero, todo. Si tú lo puedes soñar, tú lo puedes tener, ¿verdad? No entienden las escrituras. Entonces ya Satanás, Dios les da tiempo para que se arrepientan. No se arrepienten. Entonces viene Satanás y los engaña. Entonces ahí tú los puedes mirar, ahí borrachos, supuestamente,
en el Espíritu, sin saber que es Satanás mismo, que son demonios, y la gente piensa que es el Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón. Entonces yo digo, bueno, uno pide por las personas, ah, pero ya como pides por una persona que ya blasfemó contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es necesario que estemos despiertos, es necesario pedirle al Señor. La gente le cree más a los pastores. ¿Por qué no pedirle a Dios? Si tu corazón de veras, si tú de verdad quieres seguir al Señor y tú le entregas al Señor, tú le pides a Dios, Él no va a permitir que tú seas engañado. Pero si el Señor te dice, hijo, cree en mí, yo cuido de ti, ¿verdad? Pero estás ahí, no, es que yo quiero dinero, Dios, yo quiero dinero. Entonces, ¿hay quién es el necio? La persona, no Dios. Entonces Dios deja a las personas. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Si yo les decía que estas personas, Kevin Hopland, estas ya se unieron al Papa, ¿verdad? Eso de que unirse para que sea una sola iglesia, nosotros somos una sola iglesia. ¿Cuándo? Cuando estamos en espíritu y en verdad. Cuando oramos, estamos en comunión al Señor, en, en, en comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Y obviamente sí hay congregaciones donde donde se reúne la verdadera iglesia y hay un verdadero ministro, hay un verdadero pastor y hay un verdadero siervo de Dios trayendo la palabra. Sí la hay, aunque no hay muchos, no hay muchos. Mientras que los ángeles, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No son hijos de Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué le dice el Señor? Le dice el Señor, ok, cuando vengan a decirte, no vayas con ellos. Entonces viene el rey le manda con esta persona y le dice, oye, le trae regalos a esta persona. Le dice, quiero que maldigas al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho, no vayas con él. Entonces él dice, no, yo no voy a recibir nada. Ya el Señor me dijo, yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. El Señor le dijo, no vayas. Entonces el rey le dice, no, pues no quiso. Entonces le manda una persona más importante, o sea, le manda más dinero, más regalos. Entonces en lugar de decirlo, ¿sabes qué? Ni vengas, ni vengas. No, yo no puedo maldecir a Israel. No, nadie puede maldecir a Israel. Ya Dios le había dicho. Entonces, ¿qué hace? A ver, espérame, como ya miró que era más dinero, espérame, déjame preguntarle a Dios. Entonces resulta que cuando le pregunta a Dios, ya no le contestó Dios, le contestó un ángel que Dios puso para que lo engañara. Entonces el ángel le dijo, ve con él, pero no era Dios, fue engañado. Ya Dios le había dicho que no fuera. Entonces, ok, vamos pues.
Entonces ya fueron. En el camino, cuando él iba arriba de una burrita, la burra mira al ángel. Entonces el ángel está con una espada y viene la burrita y la burrita se va por un lado así. Y le empieza a pegar, le empieza a pegar. Y la burra se pega contra una cerca y le pega más duro hasta un punto donde la burra habla. ¿Por qué me pegas? ¿No te he llevado siempre a donde me has pedido? Y le dice, te pego porque no haces caso, porque... Y dice, pues no estás viendo. Así no recuerdo las palabras exactas. Entonces se le abren los ojos y mira al ángel. Y dice, ya entendí por qué no querías avanzar, porque no, está el ángel esperando para matarnos. Entonces el ángel le dice, habla con él y le dice, ve, ya Dios le había dicho que no fuera. Entonces va, agarra el dinero y sigue al rey. Entonces si tú te fijas, si tú le sigues leyendo ahí en el contexto, Dios mismo lo dice. Dice, yo no soy hijo de hombre, yo soy Dios, yo no soy hijo de hombre para cambiar. O sea, lo que yo digo, eso es. Yo no te lo voy a decir dos veces, te lo digo una vez nada más. Él es así, ¿verdad? Entonces por eso dice, han dejado el camino recto, han dejado de poner los ojos en Jesús y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad? Vamos, si tengo una iglesia aquí donde hay 50 personas, ¿verdad? Dios ya me puso en mi mente, ¿verdad? Ya tengo que tener 500 personas aquí, eventualmente 5,000, ¿verdad? Porque Dios me lo puso, ¿verdad? Entonces ahí ya no andan buscando llevar el evangelio a Dios, andan buscando enriquecerse, ¿verdad? Porque ahorita es típico que la mayoría de la gente piensa que el diezmo es dinero. La mayoría de la gente piensa que el diezmo es dinero y no es dinero. Aunque sí hay que darle, si te estás alimentando de la palabra, el Espíritu, ¿cuánto hay que dar, hermano? El Espíritu te lo dice. Pablo lo dice. Aparten ahí, ¿cuánto? Lo que el Espíritu te diga. Si es la mitad de lo que tú ganas, dale la mitad, pero, o sea, depende, también dice Pablo, ¿verdad? No es para que yo viva mejor y mejor que ustedes, no. Pues, si tú miras que un pastor ahí anda en un Mercedes y para empezar, si vive en una casa, yo las he visto, casas de $1,000,000 de pastores, ¿cómo pueden ser siervos de Dios? Cuando el Señor mismo, fíjate, puede venir una persona y le dice al pastor, pastor, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces el diezmo ya no aplica. Entonces usualmente el pastor te puede decir, oh, entonces tú crees que ya no hay que dar el diezmo. No, porque no estamos bajo la ley, ok. Entonces como ya no estamos bajo la ley, ya el primer mandamiento habla de que tenemos que amar a Dios, o podemos amar a otros dioses. ¿Tú crees? Ya no estamos bajo la ley. ¿O tú piensas que si antes en los mandamientos dice no matarás, entonces quiere decir que ahora sí podemos matar? No, pues no. Entonces, ok, no, pero esa es la ley moral. Ahí no está hablando de dar. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Les dicen los pastores, ¿verdad? Entonces, si no estamos bajo la ley, entonces no hay que cumplir los 10 mandamientos. Entonces vamos a decir, ok, entonces sí hay que cumplir la 10, hay que dar los 10. Sí, pues no estás viendo ahí, ok, véngase, ven, vamos a estudiar ahí lo que dice a quién se le dan los diezmos. Resulta, y ahorita lo leímos, resulta que los diezmos se les dan a los levitas. Y los levitas no tienen heredad, no pueden tener propiedades. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que usted tiene, no una casa, tiene varias casas? ¿Verdad? Yo se lo digo para que, ¿cómo es que usted puede tener propiedades? Dios dijo, yo
soy tu heredad. Entonces, si se aplica dar el diezmo, entonces aplica el diezmo, pero no aplica que usted no, o sea, ya para usted ya no aplica que Dios es su heredad. Te haces esa pregunta. Ahora, ¿en dónde está ahí, hermano, en el Nuevo Testamento? Ok, viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Y le dice, ¿por qué me dices bueno? Eso es para las personas que se dicen que son buenas. Solamente hay uno bueno, mi Padre. Entonces dice, bueno, ahí están los mandamientos. Y dice, bueno, yo lo hago todo, Señor. Entonces Jesús lo mira, se compadece de él. Él sabe, él sabe que es codicioso, que es avaro. Entonces le dice, bueno, ahí tienes todo. Dice, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y sabemos que no lo siguió. Estaba faltando un mandamiento. ¿Cuál? Si él no hubiera sido avaro, si él no hubiera sido codicioso, si él no le tuviera amor al dinero, ¿por qué no iba a seguir a Jesús? O sea, ¿quién no quiere seguir a Dios? ¿Qué le impidió? El amor al dinero. ¿Verdad? Entonces, fíjate, le dice Pedro, ok, Señor, nosotros dejamos todo. Yo dejé mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi barca, dejé todo para seguirte a ti. Y ahí le dice Jesús. Entonces, ¿por qué tenían que dejar las cosas? Si tú te fijas en Hechos, en el capítulo 5, Ananías vendió su propiedad porque quería ser discípulo de Dios. Entonces viene Ananías, le dice Pedro, Ananías, ¿vendiste tu propiedad? Pues sí. ¿En tanto la vendiste? Sí. ¿Para qué le mientes a Dios? ¿Para qué le mientes al Espíritu Santo? Cae muerto, ¿verdad? Porque se había quedado con una parte. ¿Qué le dice? Si la propiedad es tuya, o sea, mira, si tú tienes propiedades, ¿verdad? Y tú quieres ser iglesia, tú puedes tener tus propiedades. O sea, Dios no te dice que no tengas, ¿verdad? Nomás te dice, acuérdate de los pobres. Dios no te condena porque tengas propiedades. Pero si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar todo. Esa es la condición. Yo soy tu heredad. Ahí tienes que tener en contexto, hay 12 tribus, a 11 les da, tengan. Pero si me quieres seguir, no, yo soy tu heredad. Entonces, a las 11, ok, tienes que compartir con los que tienen, ¿verdad? Pero no seas avaro, sé contento con lo que tienes, ¿verdad? No que porque, así es de que si quiere decir que todos los hijos de los millonarios se van al infierno, no, es lo que tú tengas en tu corazón. Entonces, cuando viene Bernabé, él tenía una propiedad, la vendió. Ahí todos vendieron lo que tenían, porque era necesario ser así si querían ser discípulos de Dios. Eso es así todavía. Es por eso que los discípulos de Dios no pueden tener propiedades. No pueden tener propiedades. ¿Por qué? Pues es obvio, es obvio. Entonces, ¿aplican la ley? Fíjate, cuando les dicen, no estamos bajo la ley. Entonces no tenemos que cumplir los mandamientos. Entonces, es ahí donde falta el conocimiento de la palabra. No estamos bajo la ley. Nosotros cumplimos los mandamientos porque la ley está escrita en mi mente y en mi corazón. Yo amo a mi prójimo y yo amo a Dios con toda mi mente y con todo mi ser, con todo mi corazón. Porque el Espíritu Santo mora en mí, por eso yo lo amo y por eso yo amo, porque el Espíritu Santo fue derramado en mí. Y los diezmos no son monetarios. Juan el Bautista habla acerca del diezmo, habla acerca del fruto. Si es un fruto, Juan el Bautista dice, de un fruto de arrepentimiento.
Cuando recibes el Espíritu Santo tienes que dar fruto en fe, tienes que dar fruto en paciencia, tienes que dar fruto en paz, tienes que dar fruto en amor. Ese es el diezmo, porque es un fruto, no es dinero, no es dinero. Dice Jesús, trabajen no por la comida que perece, sino la que permanece, que es Jesús, es el Evangelio, es el Evangelio. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces de repente cae un pastor, ya se metió con una hermana, ya se divorció, hermano, es bíblico. Pues me tuve que divorciar, es bíblico. El Señor me dijo que como ella no me apoyaba en el ministerio, yo me podía desligar en ella, y el Señor me dijo que me iba a dar una mejor mujer para que me apoyara en el ministerio. Y hay gente que cree estas payasadas. Digo payasadas porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Que Dios te haya llamado cuando vivías en adulterio, eso es una cosa, Dios te perdona. ¿Qué tengo que hacer, hermano? No sé, pregúntale al Espíritu Santo. Si eres guiado por el Espíritu Santo te va a guiar, ¿verdad? Especialmente si tienes hijos de adulterio. Entonces, si andabas en la ley, pues todos somos pecadores. Entonces, cuando te llama el Señor, Señor, ¿qué hago? Pregúntale a Él. Entonces, Él mismo te va a dar las escrituras y deja que Él te diga. Porque ¿qué te va a decir un pastor divorciado y vuelto a casar? ¿Qué te va a decir? Él no puede tener el valor moral de decirte no te puedes divorciar, pero espérame, pastor, si usted es divorciado, usted se divorció ya siendo cristiano. Entonces, ¿qué moral tiene usted para decirme, ahí estás contradiciendo lo que dice la palabra? Ahora, ¿qué dice Pablo? Si el Señor te llama siendo casado, ¿ok? Entonces la mujer se va, pero porque no cree en el Evangelio, no te está dando autorización Dios para que, ok, pues le das carta de divorcio y te vuelves a casar. No, tú sigues pidiendo por tu mujer, ¿verdad? Para que Dios la sane, para que Dios le dé su mente, en su corazón, le ponga su ley. Entonces, pero si tú la despides, ella quiere estar contigo, pero tú la despides, a menos que ella te sea infiel, esa es la única. Si tú estás casado, los dos se congregan, los dos están siguiendo al Señor, y de repente ella te engaña y se va, no la estás mandando tú a que adultere, ya adulteró. Entonces, te puedes divorciar, pero no para que te vuelvas a casar, ya no te puedes casar. Si es que en realidad amas a Dios, ya no te puedes casar. Entonces, ¿no es más fácil darle, pedir por ella? ¿No es más fácil pedir? Eso es lo que hizo Dios. Si tú estudias la carta, el libro de Oseas, eso es lo que hace Dios. Entonces, si Dios lo dice así, así lo tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? No, ¿cómo voy a agarrar yo a una mujer que ya me hizo tonto? No. Eso no puede ser, yo soy hombre, soy macho, no como no. Entonces no somos cristianos. Entonces, si la mujer está viviendo en adulterio, pide por ella. Si tu esposo está viviendo en adulterio, pide por él. ¿A poco Dios no tiene la capacidad de cambiarle su corazón? Ese es el amor, ese es el verdadero amor. ¿Para qué? Porque todo eso da testimonio para la gloria de Dios. Por eso lo haces. Es por eso que la mujer se somete al hombre, porque la mujer no puede ser más grande que el hombre, porque la iglesia no puede ser más grande que Jesús, que Dios. No porque el hombre sea más importante que la mujer, no, es simplemente porque son alegorías, son enseñanzas. La mujer, y de hecho la mujer, ya por naturaleza, la mujer, ella vive mejor si se somete al marido, pero no para que el marido le dé duro, no para que el marido le dé duro. ¿A quién le va a gustar que le den duro?
Ahora, si estás bajo el pecado, ¿te gusta cómo te trata Satanás? Es así. ¿Estás siendo guiado por Dios o por Satanás? El que golpea a la mujer, el que la trata mal, el que abusa de ella, obviamente estás dando testimonio de Satanás. Entonces la mujer se somete, así es como se somete la iglesia a Dios, pero así como Dios, así como Jesús ama a la iglesia, a nosotros así amamos a nuestras esposas. Entonces, si Jesús nos muestra el camino para amar a la esposa, si tu mujer te es infiel, ¿qué hace Jesús? Te sigue amando, deja, pero te sigue amando. Entonces, el verdadero cristiano debe de seguir pidiendo para que esa persona, eventualmente Dios le cambie su corazón, le pone su ley en su mente, en su corazón, y sabe que cuando estaba con su esposo le iba mejor. Eso es así. Tienen como cristianos, ¿verdad? Porque hay esposos que las trataron mal, entonces no quiere decir que las trataban bien. ¿Por qué? Porque no estaban caminando con el Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, el orgullo, el hablar a Dios quiere que seas rico, hermano, y hablando palabras bonitas, así que sé yo, de Emerson, de Nietzsche, o sea, se oyen bonitas, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido, fíjate bien, esto es para todos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si un pastor que es hijo de Satanás, porque te está hablando de la palabra, pero también te está hablando, Satanás también le sacó escritura a Jesús en la tentación. Entonces, si él te está hablando del evangelio, bueno, pero también dice, creo que es Éxodo, si mal no recuerdo, 13, si viene un profeta y te dice que vayas y adores a otros dioses, no lo sigas. No lo sigas, ¿por qué? Porque Dios te está probando. En sí tú dices, Dios quiere que seamos ricos. Entonces lo vas a seguir. ¿Y qué te va a pasar? Satanás te va a dar duro. Satanás te va a dar duro. Entonces Dios te da tiempo. Si es el caso, arrepiéntete. ¿Qué tienes que hacer? Sal de ahí. Lo dice, sal de Babilonia. No lo sigas. ¿Por qué? Porque entre más lo escuches, más te va metiendo, más te va metiendo. Tienes que salir de ahí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué pasa? Vas a un lugar de esos, ¿y qué es lo primero que pasa? Eventualmente cae. ¿Qué pasó con Benny Hinn? Lo encontraron de la mano, andaba de la manita sudada, él siendo casado con una mujer, una pastora, para empezar no hay mujeres pastoras, casada también, poniéndole el cuerno, los dos, cada uno, andaban de la manita sudada en Roma. No lo digo esto yo para condenarlos, o sea, ellos mismos los eligieron. Esa es la evidencia de que no son siervos de Dios. No son siervos de Dios. Entonces ya te pudieras decir, hermano, pero ¿quién es usted para juzgar? Entonces le podríamos decir a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo por carta les dice a los corintios, ¿están envanecidos porque hablan en lenguas? ¿No les debería dar vergüenza más bien? Tienen una persona ahí que vive con la mujer de su padre y están envanecidos. Dice yo, mi espíritu, en el nombre de Jesucristo, con ustedes, con el espíritu de ustedes,
yo a esta persona la entrego a Satanás. Entonces le vas a decir a Pablo, Pablo, ¿por qué juzgas? Es necesario exhortar a una persona que está en la iglesia. Si está en la iglesia y se reúne como iglesia, es necesario exhortar a una persona que es esclavo del pecado. Es necesario exhortar a la persona, ¿verdad? Entonces, ahorita se le puede exhortar a una persona ahí que está escondidita allá en la esquina. A usted, hermano, no sea chismoso, no sea adúltero, no sea... Y al pastor y al evangelista, ¿quién lo exhorta? ¿Quién nos exhorta a nosotros? Si uno anda caminando mal, la iglesia lo tiene que exhortar. Es necesario. Entonces, si la persona si uno se enoja, entonces da uno testimonio de que no es uno siervo de Dios. Si yo estoy siendo engañado y no le estoy haciendo caso a lo que me dice el Espíritu, es necesario que una persona me exhorte, hermano. Déjeme exhortarlo, miren, en el nombre de Jesús, con amor. A ver, dígame. Entonces, traes la palabra, se lo dices, ¿verdad? Entonces ya entra, como te dijera, si uno es humilde, uno va a aceptar eso. Pero ahora, si tú vienes y me dices, hermano, lo voy a exhortar, Dios quiere de que usted sea rico, eso no es exhortación. Eso no es exhortación. Entonces ya ahora yo te puedo enseñar los versículos bíblicos para que veas de que esas no son bendiciones. El hecho de que le pidas a Dios cosas materiales, esas no son bendiciones. Las bendiciones son espirituales. Termino con esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, haber sido lavados con la sangre de Jesús, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es? Cree que Jesús es el Hijo de Dios que llevó nuestras iniquidades. Ese es el mandamiento. Cuando tú crees, eres lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya estando el Espíritu Santo en uno, el Espíritu Santo mismo da testimonio, amando, dándole gloria a Dios. Y ya es también ahí donde nos involucra el Señor para que amemos a nuestro prójimo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno. Ok, entonces son cosas de las que uno tiene que cuidarse, pero no es la carne la que te cuida, es el espíritu. O sea, si estamos viviendo en espíritu y en verdad, estamos despiertos, ¿verdad? Pero sí, siempre Satanás va a buscar la forma de sacarnos de la fe. Es Jesús quien nos ayuda. Es Jesús quien murió por nosotros. Es Jesús quien nos da el pan de vida todos los días, nos está alimentando de su palabra, nos mantiene ocupados. Es Jesús quien nos ayuda a amar a nuestro prójimo, pero tenemos que estar despiertos en espíritu, ¿ok? Dios me los bendiga y que la paz de Dios... No sé si les hablé acerca del hijo de perdición que se tiene que manifestar en Jerusalén. Tiene que llegar una persona, Jesús lo dice, se tiene que presentar el hijo de perdición. Espiritualmente ya lo vemos, ya está pasando, pero va a la par. Tiene que haber una persona en Jerusalén, eventualmente va a haber un ejército y van a matar a los judíos, una vez más, en Jerusalén. Y va a haber persecución contra ellos. Eventualmente viene, hay persecución contra los cristianos y contra el pueblo. Fíjate, los muchos, muchos son llamados y pocos los elegidos. Los muchos llamados es el pueblo gentil. El pueblo escogido es el pueblo de Israel. Muchos son los llamados, todas las naciones.
pocos son los escogidos, el pueblo de Israel. Entonces el pueblo escogido de Dios va a ser perseguido una vez más. Podemos mirar que son los musulmanes. No sabemos si es en conjunto con la Iglesia Católica, no lo sabemos, ¿verdad? Porque yo te digo que pienso que es la Iglesia Católica. Puede ser que no, pero basado a lo que hay muchas cosas que están ahí. Porque para ellos está sentarse, porque el Papa se hace pasar por Jesús en la tierra. Entonces, si él viene y se sienta en el templo, porque para los judíos sigue siendo el templo de Dios, nosotros para la iglesia el templo de Dios somos nosotros. En el templo de Dios ya Satanás se está manifestando grandemente, grandemente, uh, pero también se tiene que manifestar el hijo de perdición en Jerusalén. Entonces, si tú miras que se sienta a una persona haciéndose pasar por Dios, ya sea el Papa o sea esta persona que están esperando los musulmanes, ese es el anticristo en la carne. En lo espiritual ya está pasando, ¿verdad? Entonces, si es el caso, no queda mucho tiempo, tenemos que estar. Ahora, independientemente, yo le digo siempre a la gente, independientemente si ya está cerca la venida del Señor, tiene que venir primero la persecución contra los judíos y contra los cristianos, después viene la ira de Dios y eventualmente viene el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a estar despiertos, debemos de estar despiertos, ya sea que sean esta generación o que sean 20 generaciones más, ¿verdad? Vamos a estar despiertos y vamos a escudriñar la palabra y pedirle a Dios que nos dé sobre todo 3 cosas: amor, que nos dé discernimiento para poder, fe, amor, discernimiento para poder discernir lo que no es de Él. Ok, Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.